Bueno, vamos a arrancar ahora con un pequeño repaso de lo que es el centro de corte. Primero que nada, vamos a repasar un poco qué fue lo que planteó Jurafsky. O sea, ¿alguno se acuerda que lo estuvimos viendo en la clase pasada con Aus? ¿Nadie? Bueno. Primero, lo que dice Jurafsky es, bueno, las tensiones normales que calculo en flexión por Bernoulli, las doy por válidas. Digo, perfecto, Bernoulli las calculó y las calculó muy bien. ¿Y después qué hace? ¿Qué hacíamos acá cuando teníamos un cubito diferencial y un diferencial de momento? ¿Dónde nos aparecían las tensiones tangenciales? En las secciones que hemos cortado. Cortábamos. Bien. Aparecían unas tensiones, esto ya lo vieron 1000 veces por Cauchy, llega para acá. Y estas tensiones tau, para saber el valor, ¿cómo las calculamos? Más allá de la fórmula de queso sobre jabón. ¿Qué planteó Jurafsky? Porque yo puse estas tensiones acá. ¿Para que hagan qué cosa? Igual era el corte, digamos. Equilibran las tensiones. Entonces, me aparecen mis tensiones, estas tensiones tangenciales, lo que están haciendo es equilibrando mi diferencial de momento para que eso se mantenga unido. Entonces, obtiene las tensiones tangenciales por equilibrio. Pero este equilibrio que hace es un equilibrio diferencial, lo hace en cada parte de la sección. Ahora bien, nos falta verificar qué pasa con el equilibrio global de la sección. Y cuando hablamos de equilibrio global, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué ecuaciones tenemos que usar? La equivalencia. Bien, las ecuaciones de equivalencia. Y de las 6 ecuaciones de equivalencia, ¿cuántas tenemos que usar y cuáles son? Corte en Z es tensión XZ por diferencia linearia, o sea, la integral. Bien. ¿Y cuál es más? Y la de momento que no me acuerdo cómo era, pero la tensión por las distancias, o sea, en cada eje, digamos, ¿no? Bien. Tenemos las dos de corte en Z y corte en Y. Y además, no hay que olvidarnos del momento torsor, que están viendo donde nos aparecen estas tensiones tangenciales que estamos calculando por Jurafsky. Entonces ahora vamos a analizar una sección UPN y ver qué pasa con cada una de estas ecuaciones de equivalencia. Entonces, cuando yo voy al UPN y le pongo un corte en Y, acá tengo tensión XZ y tensión XY. Entonces, cuando yo hago el integral de las tensiones XY, diferencial de área, ¿cuánto me da? Tengo estas de acá y estas de Tiene acá. que dar el corte en Y. Da, para ser justos, aproximadamente el corte en Y. Porque nada, simplificaciones. Uy, puse el otro primero. Bueno, da el corte en Y, perfecto. Y ahora, cuando hacemos con tau XZ, que bueno, ya me lo spoileé, cuando yo las integro, me van a dar 0. Porque fíjense que tengo para este lado una cantidad de tensiones y para este lado otra, que van en sentido contrario, entonces que se van a anular entre sí. Lo cual tiene sentido porque no tengo corte en Z.
esta me da corte ni, entonces hasta acá vamos bien. Y cuando nos ponemos a analizar el momento torsor, en este caso, ¿cuánto da esta integral? Acá voy a tener una fuerza, acá voy a tener otra fuerza. Estas dos fuerzas, cuando tomo momentos del baricentro, ¿cuánto me da? 0. Y cuando tomo esta fuerza y estas fuerzas y tomo momentos del baricentro, ¿cuánto me da? 0 también. Pero, Y tengo un momento torsor aplicado a la sección. No. Bien. Entonces, acá está todo ok. No tengo ningún tipo de problema. Las tensiones que me dio Jurafsky van bárbaro, cumplen el equilibrio diferencial en cada una de las partes de la sección y además cumple el equilibrio global con las ecuaciones de equivalencia. Veamos ahora qué pasa cuando yo analizo el corte en Z. Cuando yo integro las tensiones tau xz, diferencial de área, ¿qué me va a dar? El corte en Z. Bien. Y cuando yo integro las tau xy en el diferencial de área, ¿cuánto me da? 0 porque no tenés corte ni. 0 porque no tengo corte ni y porque yo estoy viendo que las tensiones más allá, o sea, el corte ni es lo que yo tengo que chequear que sea 0, pero en realidad lo que yo estoy integrando son las tensiones. Entonces yo veo ahí que tengo una fuerza horizontal hacia la izquierda y una fuerza horizontal hacia la derecha que valen lo mismo. Entonces, esta se me está cumpliendo y esta se me está cumpliendo, justamente por lo que decías vos, de que el corte ni es 0. Y ahora cuando planteo esta ecuación de equivalencia, ¿qué me pasa? Es distinta de 0 porque las H te generan una cupla y bueno, B también te va a dar momento. Esto es una calecita de tensiones. Entonces, hay algo que acá me está fallando, porque, vamos a borrar acá, yo tengo las dos ecuaciones de equivalencia del corte que me dan bárbaro, y cuando voy al momento, yo tengo unas tensiones ahí que me están generando momento respecto al baricentro, un momento que no existe. Entonces acá es donde tenemos que ajustar nuestra teoría, porque hay algo que falló en lo que hizo Jurafsky, porque no me está cumpliendo el equilibrio global de la sección. ¿Hasta acá se entendió? ¿Hay alguna duda? sí, se entendió. Sigo entonces. Esto de acá me va a generar un momento torsor debido a las tensiones de Jurafsky. Pero este momento que se me está generando, en este sentido, no existe. Entonces, lo que va a pasar es que se van a generar tensiones de torsión tal que me equilibre este momento. Porque yo no puedo crear un momento torsor de la nada porque pintó. No. Las solicitaciones externas son las solicitaciones externas que tengo. Y acá me estoy dando cuenta que mi teoría está teniendo una falla. Entonces, ¿qué hago para arreglarlas? Me digo, bueno, me está generando estas tensiones un momento torsor en sentido antihorario. Entonces, nada, voy a tener que poner tensiones tales que me generen un momento torsor en el sentido opuesto para que se cumplan mis ecuaciones de equivalencia. ¿Sí? Y debido a este problema, vamos a definir un nuevo punto importante en la sección, que es el centro de corte.
¿Alguno se acuerda de la teórica del otro día? ¿Qué es el centro de corte? Bien que lo di yo, estoy acá, Ariel, y sé que lo di yo, así Hiciste que... acordar a Cristo cuando dijiste eso. Y bueno, aparecí así de la nada. Así que bueno, tienen que estar atentos. Si dicen que no lo vieron, vamos, ayuden a Manuela, que lo viene muy bien. Es un punto que si tomás un momento desde ahí, las tensiones de Jurafsky, el momento torsor te terminan dando cero. Bien, es el punto, como está el baricentro, es otro punto importante de la sección, en el cual, si mi corte está aplicado ahí, la teoría de Jurafsky va bien, o sea, me da el momento torsor que corresponde. Otra forma de pensarlo es decir, bueno, vamos a poner la definición, así la pueden copiar. Bien. Punto al cual, si se le aplica un esfuerzo de corte, no se generan tensiones de torsión y la sección no gira. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Respecto al baricentro, porque nosotros seguimos teniendo nuestras solicitaciones respecto al baricentro, va a tener un momento torsor aplicado. Sin embargo, solo va a tener tensiones de corte debidas a la teoría de Jurafsky. Y para que se entienda un poco qué es esto de que la sección no gira, vamos a ver una foto, bueno, esto es una propiedad geométrica, de un perfil C al que acá, vamos a cambiar de color, acá se le está aplicando la carga en el baricentro, porque el baricentro, acuérdense de la C, está por acá. Y vean que, nada, no tiene ningún momento torsor aplicado, pero sin embargo, esta sección está girando en este sentido. Y en cambio, acá, que esto es lo que hace que se esté aplicando este gancho que tengo acá, es lo que está haciendo que mi carga se esté aplicando sobre el centro de corte. Respecto al baricentro, sí, yo tengo un momento torsor. Sin embargo, la sección no gira. Entonces, cualquier corte que yo le aplique acá va a hacer que mi sección no gire, más allá de tener un momento torsor aplicado al baricentro. Y esto es muy importante. El centro de corte es una propiedad geométrica de la sección. ¿Qué quiere decir esto? Que no depende del valor de la carga Q. Por más de que nosotros en esta materia, para calcularlo, usamos las solicitaciones, van a ver que no depende de la carga Q. Si lo hacen con una carga Q cualquiera, se les va a terminar eliminando, por así decirlo. Entonces, ¿cómo calcularían ustedes esta distancia al centro de corte? Viendo la definición y lo que dijo, creo que fue Fede, de que tal que me genera el mismo momento torsor que me generan las tensiones de Jurafsky. Y sería Q por esa distancia es igual a ese momento torsor distinto de cero. Exactamente. Q por la distancia al centro de corte va a ser igual a mi integral de las tensiones por la distancia por el diferencial de área. Porque siempre que yo quiero generar un momento necesito una fuerza y una distancia. Entonces, este es el momento torsor que me generan las tensiones de Jurafsky, y esto es el momento de las cargas externas. Esto es una carga interna, una solicitación interna, y esto es la solicitación externa. Y tienen que ser iguales porque justamente esa es la definición del centro de corte. Fíjense que acá estamos usando el corte y las tensiones para calcular
esta propiedad geométrica del centro de corte, pero van a ver que no depende. Cuando ustedes hagan la cuenta, de hecho, al final del PDF van a ver que hay un ejercicio resuelto de cómo calcular el centro de corte, pero van a ver que se le puso una carga unitaria y directamente con eso se da la distancia al centro de corte. Voy a poner eso. Momento producido por las tensiones tangenciales de Jurafsky respecto al centro de corte da 0, que era lo que decíamos. Y acá me comí, esto es tau R por R, diferencial de área UZ. Este es el caso del UPN, que la distancia al centro de corte es únicamente en I, porque en realidad nosotros cuando aplicamos el corte en I, no es que lo aplicamos sobre el, no hacía momento torsor, no porque lo hubiésemos aplicado sobre el baricentro en la dirección I, sino porque lo estamos aplicando en el centro de corte. Solo que en I nos interesó, porque como no, en esa dirección coincide el centro de corte con el baricentro, nada, nos dio bárbaro, listo, chau. Pero en realidad, el corte está aplicado en el centro de corte y por eso no nos genera tensiones tangenciales. En este caso, solo la distancia es en el eje Y, pero en otro tipo de perfiles puede ser que el centro de corte esté en cualquier otro lado. Es lo que vamos a ver ahora de cómo determinar el centro de corte en distintas secciones. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? Sí, vamos bien. Entonces, antes de arrancar, les voy a preguntar, ustedes para que haya un momento, estabilidad 1, volvemos a estabilidad 1, ¿qué tenía que haber para que haya momentos respecto a un eje? Yo tenía una fuerza y tenía un sistema de ejes coordenados cualquiera. ¿Qué tenía que tener para que se genere un momento respecto a alguno de esos ejes? ¿De qué está compuesto un momento como definición de momento? Un brazo, una distancia. Bien, necesito una fuerza, o sea, la fuerza no puede ser 0 porque si no, no va a ser momento en ningún lado, y una distancia. ¿Y qué pasaba si había un montón de fuerzas que iban a un mismo punto? ¿Existía momento? No. Bien. Entonces, ahora vamos a ir a analizar estos dos perfiles. ¿Cómo va a ser, por ejemplo, vamos a ponerlo un caso fácil, este es un eje principal, y voy a poner una fuerza así. Vamos a ponerlo en otro sentido, que es más feliz. Este es el eje. Perdón, vamos a volver a eso. Pongo el corte así. ¿Cómo va a ser el flujo de tensiones? En las alas de este perfil. Para abajo y para la derecha. Bien. Entonces, viendo así, ¿dónde les parece, con esto que hablamos de la definición de centro de corte y la definición de momento, que tiene que estar el centro de corte ubicado en el perfil, así a ojo? Donde se cortan esas dos fuerzas que dibujaste. Exacto. Acá, donde se unen las dos alas. Porque si yo tengo el centro de corte acá, cualquier cosa que aplique en este punto, no voy a tener alas que hagan juego, las tensiones sean como sean, porque pueden ir para un lado o para el otro, no les queda mucho más que eso, no pueden hacer juego, entonces no pueden hacer momento. Entonces, cualquier corte que aplique en ese punto no me va a generar un momento torsor debido a las tensiones de Jurafsky. Entonces, si voy a la cruz, ¿dónde va a estar el centro de corte? En el medio. Bien, está en el medio, porque es donde
convergen todas las alas del perfil. Entonces, acá ya tenemos una de las condiciones del centro de corte. Una de las condiciones que puede tener un perfil para ya saber de una dónde está el centro de corte. Que es que si el perfil tiene alas que convergen en un punto, el centro de corte está ahí porque no va a tener alas que hagan juego, no va a poder de ninguna manera crear un momento debido a las tensiones. Y ahora vamos a los casos particulares, que son los casos que tienen simetría. Entonces, si yo tengo un eje de simetría, sí o sí, el centro de corte va a estar sobre ese eje, porque si yo pongo una fuerza en el sentido del eje de simetría, todas mis tensiones van a ser simétricas y no se me va a generar momento, porque el momento es una magnitud antisimétrica. Entonces, yo pongo cualquier corte acá y me va a generar una fuerza así y otra acá. Entonces, no me va a generar momento. En este caso, tiene doble particularidad porque además es un perfil que todas sus alas convergen a ese punto. Entonces, cualquiera de las dos formas de verlo está bien. Y ahora, si tengo un perfil doblemente simétrico, ¿dónde les parece que va a estar el centro de corte? En el baricentro. Intersección de los ejes de simetría. Bien. Está perfecto las dos, en la intersección de los ejes de simetría, por lo tanto, el centro de corte va a coincidir con el baricentro. Y ahora vamos a analizar una sección doble T desigual, que ya es el caso de que tiene un eje de simetría. Entonces sabemos que el centro de corte va a estar sobre el eje Z. ¿Alguno me podría decir más o menos dónde está? Del baricentro para arriba. Bien. ¿Por qué? Porque la tensión que vas a tener en el. O sea, arriba va a ser más grande, vas a tener que matar ese brazo, digo. Claro, pero el brazo es más chico. No, matar con brazo, quise decir, ¿no? Claro, o Sí, sea, sí, las sí, tensiones sí. de arriba son más grandes y las de abajo son más chicas. Bien, Entonces, nada, tenés que poner una distancia que anule el momento de la de abajo con la de arriba. perfecto. Pero esta distancia ya es más grande que esta distancia. Alguno me podría... Está bien lo que están diciendo, no está mal. Pero para darle otra vueltita de tuerca. Porque yo puede venir otro compañero y decir, sí, está perfecto eso, pero esta de 1, por cómo es el baricentro, va a ser mayor a de 2. Entonces, ¿y ahí cómo es el juego? Entonces, una forma de verlo es que es un caso intermedio entre los dos que tiene al costado. Por eso yo lo dejé a propósito en el medio. Fíjense, cuando las alas tiendan a ser iguales, se va a ir acercando al baricentro. Hasta el caso que son iguales, igual el baricentro. Y mientras más chiquito sea las alitas de abajo, más se va a parecer a este. Entonces, sí o sí, el centro de corte va a tener que estar en el baricentro, que es el caso límite en que las alas son iguales, y entre donde convergen las alas arriba, que es el caso límite en que las alitas de abajo valen 0. Eso para verlo de otra manera, cómo pensarlo. ¿Ahí vamos bien? ¿Alguna duda? No. Y por último, un datazo para que tengan en cuenta, porque muchas veces, no tanto en este final, pero sí en un final de metálicas, pasa que dicen, bueno, ¿qué tiene que pasar para que no haya un momento? Y les dicen, no, bueno, que sea doblemente simétrico. Y no. Lo que tiene que pasar para que no haya no importa, pero de nuevo. El centro de corte y el baricentro coinciden cuando se dan determinadas condiciones. Pero no es un sí solo sí. ¿Esto qué quiere decir? Si el centro de corte coincide con el baricentro, no necesariamente la sección es doblemente simétrica. Pero si la sección es doblemente simétrica, el centro de corte coincide con el baricentro. Entonces acá lo que les voy a poner es un ejemplo de esto, que es
un dato para que tengan nada más, que este perfil Z no es simétrico de ningún punto de vista, y el centro de corte coincide con el baricentro, porque se da una condición que se llama simetría polar. Y las secciones doblemente simétricas es un caso particular de la simetría polar. ¿Sí? Entonces, este sí es un sí solo sí, si coincide el centro de corte con el baricentro, el perfil tiene simetría polar, y si tiene simetría polar, el baricentro coincide con el centro de corte, pero en el caso de la doblemente simétrica no. Puede ser que coincidan y que la sección no sea doblemente simétrica. Así que nada, eso sería todo. No sé si quedó alguna duda, algo que no se haya entendido. Muy bien. No, por mí no. Yo, Manu, quería agregar algo. Dale. Que a mí cuando me explicaban este tema, yo decía, bueno, está bien, yo tengo una fuerza sola, un corte acá, en este angulito, por ejemplo, y tengo un corte, y eso hace que me genere, ¿cómo se llama? Un momento torsor. Pero si ustedes se acuerdan, todas las fórmulas que usaron antes para calcular momento torsor era respecto el ángulo, se calculaba como el momento torsor respecto al baricentro, y si yo veo esto, respecto al baricentro, no tengo ningún momento torsor, ¿no? Entonces a mí eso me genera algo, o sea, yo estoy calculando toda mi fórmula de momento torsor con un respecto al baricentro, y acá mi perfil gira y no tengo ningún momento torsor. Entonces, ¿qué pasa? Lo real es que todo lo que viene en torsión, todas esas fórmulas están referidas al centro de corte. Es decir, nosotros reducimos todos nuestros esfuerzos al baricentro, menos el momento torsor, que si queremos ver los efectos que generan sobre mi estructura, lo tenemos que reducir al centro de corte. Entonces, si ustedes ven esta estructura, ven que el corte pasa por acá, no pasa sobre el centro de corte, voy a tener un momento torsor y eso gira, ¿sí? Y otra cosa importante es que todos los giros que ustedes calculan giran respecto al centro de corte. Entonces, si ustedes ven el perfil este de acá abajo y tienen un corte en esta dirección, el perfil va a girar así. A ver si me sale dibujarlo. Va a girar algo así. Esos son los giros que usted calcula. Todo lo que estuvieron calculando en torsión es respecto al centro de corte y no del baricentro. Claro, por algo les dábamos siempre secciones doble T Exacto. simétricas, porque si no, cualquier cosa, y nada, ya van a profundizar eso, porque es más complejo que decir, ah, bueno, lo cambio de lugar, sino que hay que armar toda otra teoría respecto al centro del Bien. corte. Nada, promoción válida para Metálicas 1. Ahora no nos vamos a extender mucho más en eso, pero para que lo sepan, y cuando en Metálicas le pregunten la elástica desde dónde la hacen, digan desde el centro de corte y van a quedar re bien. Bueno, De acá a que llegue me olvidé igual. puede ser. Esperemos que no. Bien. ¿Alguna duda? ¿Algún otro comentario? ¿Uno de los chicos? Si no, ya pasamos al ejercicio con Clary, que van a aplicar más. Una cosa que me olvidé. ¿Por qué en el ejercicio, ¿alguno sabe por qué en el ejercicio, Juan, que usamos UPNs, ni nos concentramos en el centro de corte? Acá. Acá calculamos muy alegremente las tensiones de Jurasky. ¿Por qué no calculamos tensiones de torsión? ¿Se equivocó Juan? El centro de corte de los UPN estará por acá. Y el corte no está aplicado en el centro de corte. Porque es doblemente simétrico. Porque ahí, claro, usábamos toda la sección junta, no los UPN por separado. Perfecto,
exactamente. La sección es la sección compuesta, o sea, es toda la sección. Por lo que esté compuesta, no me importa. Entonces, es doblemente simétrica y el centro de corte de la sección es el baricentro, coincide con el baricentro. Chau, no me importa de qué está compuesto. Ustedes dirán, es obvio, pero este es un parcialito muy parecido al que se tomó cuando yo la cursé, y lo que pasó fue que hubo gente que puso tensiones de torsión en los UPN, porque se había confundido con lo de centro de corte. Dicho esto.